Buenas gerundio, aquí estamos con otro nuevo vídeo y hoy os traemos un formato diferente, cuadrado y en nuestra casa que estamos grabando aquí algo especial. Queremos haceros un resumen de todo nuestro viaje a República Dominicana, de todo lo que hicimos, de las cosas que os aconsejamos que no hagáis, de las que sí hagáis y en fin, un poco de todo. Bueno, pues comenzamos con el viaje hasta República Dominicana, que son un montón de horitas ya desde que salimos desde casa hasta llegar hasta Santo Domingo. Pues cogimos un AVE desde nuestra ciudad, desde Granada. El AVE nos costó 60 euros por persona, ida y vuelta, y nada, son unas 3 horitas y media. Granada-Madrid. Granada-Madrid. Pensamos irnos un día antes del vuelo, ya que podría haber algún problema en el AVE o encontrarnos cualquier cosa. Una vez que llegamos a Madrid, cogimos un hotel muy cerquita del aeropuerto, a 6 o 7 kilómetros. Nos recogió un chico en la terminal, nos llevó al hotel y al día siguiente el mismo proceso. Nos llevaron al hotel y nos dejaron en la terminal para volar hacia República Dominicana. Bueno, para el viaje nos compramos, porque fuimos precavidos y meses antes miramos en AliExpress por un producto que era como diferente, no es el típico cojín este que te pone aquí, que nosotros ya lo habíamos comprado, lo habíamos probado y no nos iba bien. Entonces vimos una cosa que era como un flotador que lo inflaba y podías meter las manos y apoyarte así. Entonces dijimos, vamos a comprarlo, que esto seguro que es la bomba y nos va a solucionar ya todos los viajes. Y entonces viene así, viene como en un bolsito que lo puedes meter. Vamos, es un flotador que huele un montón a plástico, huele un pestazo a plástico que tiras para atrás. Metes aquí las manos, pones la mesita del avión y pones aquí la cabeza, entonces te puedes apoyar, que normalmente en el avión pues no te puedes apoyar en ningún lado y al final pues lo más cómodo es apoyarte así, pero claro, como te falta espacio, pues esto sirve. Al final lo inflamos en el avión y ya sabéis, los aviones son mega pequeños y yo nada más inflarlo, que estábamos, que no cabíamos en el asiento, nos trajeron la comida, yo no sé dónde meter el cachirulo este, me lo terminé poniendo en la cabeza ya con la locura y bueno, la verdad es que yo lo intenté varias veces dormir y no me sirvió. Yo lo utilicé y me sirvió 10 minutos. El avión, bueno, pues no sé si eran 8 horas y media o 9, no recuerdo bien, pero vamos, que las 3 primeras horas medio lo lleva y luego ya se hace eterno, ya la hora no pasa, si duermes, genial, pero si no duermes, pues se hace infinita la espera, es un poco desesperante, es para hacer un viaje pues al año o 2 y planteártelo, por lo menos nosotros ya lo hemos hablado, cada vez que hagamos un viaje de esos, porque es bastante destructivo, son muchos días preparando el viaje, más luego todos los medios de transporte que tienes que hacer para llegar al sitio. Cuando llegas al sitio has perdido 2 días, en fin, que te revienta bastante. Entonces hemos pensado que mínimo ir 15 días y de ahí para adelante, si no, no nos merece la pena. Después de leer mucho, el tema del dinero lo hicimos un poco mal. Deberíamos de haberlo cambiado directamente allá, en Santo Domingo, directamente en República Dominicana. Yo quería llevar un poco de dinero porque así para llegar y tener algo, ¿no? Y lo cambiamos directamente en el aeropuerto de Barajas. Nos costó bastante caro, lo más caro que te puede salir el cambio. Se puede pagar con tarjeta en República Dominicana, se puede pagar con tu tarjeta Visa o crédito o Mastercard o la que... De crédito o de débito. Exacto. Y bueno, no en todos los sitios, por ejemplo, si estás en la playa y hay un chiringuito como el que nosotros íbamos y tal, allí tienes que pagar con dinero, o si te encuentras un tío que vende cocos, pues no le va a pagar con la tarjeta, en fin, que ya sabéis, para las cosas cotidianas del día a día, de alguna cosa así, una bebida o algo así, por ejemplo, en el propio hotel había una tienda que tenía bebidas y yo que sé, recuerdos, gorros y tal, y solo aceptaban dinero, no aceptaban tarjeta de crédito. Entonces, bueno, siempre está bien llevar dinero efectivo, está claro. Bueno, llegamos a Santo Domingo y allí nos estaba esperando el tour operador con el que cerramos el viaje y nos recogió a un grupo de personas en una especie de minibús. Era ya tardecito, o sea, eran las 7 de la tarde, pero ya estaba como anocheciendo y nada, nos dirigimos a la península de Samaná, donde teníamos el hotel.
que allí anochece muy pronto. No, los que seáis de España y en verano sabéis que anochece a las 9, 9:30, pero allí a partir de las 6:30 ya empieza a caer el sol y digamos que ya es como el día que se acaba, ¿no? Y nada, tuvimos como... fueron 2 horas largas, ¿no? Y media. 2 horas y media. El problema fue que llegamos también... Un poco exhaustos del llegamos vuelo. muy cansados, muy cansados, y también estás deseando también de llegar al hotel. Son las 2 horas y media metidos en el autobús y luego eso, a la salida del aeropuerto, un traficazo infernal, pero muchísimo tráfico. Y claro, nosotros venimos de Europa y aquí hay muchas reglas de tráfico. Aquí se conduce, digamos, de una manera, y cuando vas a otros países pues ves cosas y ves comportamientos que aquí a lo mejor no se hacen y te asustas y piensas, ostras, ¿cómo hacen esto y tal, ¿no? Y vamos, en el autobús, pues la mayoría de los que íbamos éramos europeos o americanos. Entonces, pues claro, la conducción allí es totalmente diferente. La carretera era de doble sentido, era de noche, todos los coches iban con las luces largas, que eso nosotros es algo que nos dejaba perplejos, ¿no? Como en plan, ¿por qué lleva todo el mundo las luces largas? No sabíamos el por qué. Luego ya lo supimos, ¿no? Pero claro, eso, el viaje nos dio bastante miedo, por eso, porque hay mucho tráfico, las motos se meten por todos lados, los adelantamientos, pues bueno, como no hay espacio, la carretera es muy estrecha, pues los coches adelantan donde pueden, y varias veces pues tuvimos ahí, digamos, sustillos, en fin, que nos acojonamos. Y entonces, pues claro, habíamos quedado en el hotel en alquilar un coche y al final pues no lo cogimos por el miedo. Y lo que dice Raquel, que luego ya cuando salimos a ver excursiones con tour operadores, pues ya lo vimos de día, ya con otra visión del entorno, y luego nos arrepentimos un montón. Sí, o sea, es una cosa pendiente que tenemos para la próxima vez que vayamos. Va a ser alquilarnos un coche y visitar la isla a nuestro aire y disfrutar de ella pues de otra manera. Os queremos recomendar que no hagáis como nosotros, que no seáis unos miedicas ni unos acojonados y que no os dejéis impresionar por las primeras impresiones, valga la redundancia. Entonces, alquilar un coche quizás no el primer día, ni el segundo, ni el tercero. Estáis unos días allí, os adaptáis al medio, os adaptáis al sitio, y cuando ya digamos que se os quite un poco el primer impacto, os alquiláis un coche y veréis que no hay problema, que tú, teniendo tu norma de seguridad y manteniendo tu distancia, tu cinturón y tal, no hay ningún peligro. En fin, que os lo recomendamos, que no os perdáis la oportunidad de alquilar un coche. Bueno, luego el hotel nos pareció a mí me pareció un paraíso. Es un solo adultos, se llama Viva Windham Samaná. Es solo adultos y no era un hotel masificado, había muy poca gente. Para mí es perfecto, puesto que me gusta la tranquilidad, y luego la comida, el buffet estaba muy bueno. El primer día que llegamos de noche, que nos metimos en el buffet que iban a cerrar, pues como os digo, es la primera impresión, y nos metimos y yo vi pocas cosas y pensé, este buffet va a estar flojillo. Pero luego, conforme fueron pasando los días, que comimos casi todos los días en el buffet, cocinaban de lujo, o sea, sí. Todo estaba buenísimo, como si lo cocinaran para 10 personas, pero lo cocinaban para un montón, y estaba todo buenísimo, un montón de postres, de galletitas, por la mañana pues de cereales, sí, de fruta, en fin, había una variedad increíble y todo buenísimo. Personalmente nos gustó mucho, y para los cocineros del Viva Windham Samaná, un 10. Si lo ven, saludos y gracias por cocinar así. La habitación era sencilla, era grande, tenía una cama king size, tenía lo justo y necesario para la estancia, sin lujos. Otra cosa, el internet, el famoso internet, que nosotros tanta importancia le damos. Wi-Fi, ¿no? Claro, el Wi-Fi, porque claro, el que va realmente de vacaciones, pues a lo mejor le da un poco más igual. A nosotros realmente tampoco nos traumatizó,
El internet va bastante mal, va muy lento, cuando pillas conexión va lento, no puedes navegar como en tu casa, evidentemente. Y luego, pues bueno, cuando te alejabas un poco a lo mejor de la zona donde se concentraba todo el wifi, pues no iba el internet. Entonces, pero tampoco una cosa que nos condicionara. Al revés, nos hizo que nos uniéramos más y tuviéramos más ratitos para estar juntos y no desviarnos con cada uno con el móvil. Sí, eso es verdad. Así que disfrutamos más de nuestra compañía que con los móviles cada uno. Por eso dicen que no es mal que por bien no venga. En este caso, el rollo de que la tecnología no funcionara nos ayudó y nos hizo que a lo mejor la estancia y todo fuera más satisfactorio y realmente disfrutáramos más de las cosas. El hotel consta de una piscina grande que tiene 2 jacuzzis, creo, sí. La piscina tenía camas balinesas por si quieres estar tumbado, si estás muy a gustito. Van los camareros a la piscina a servirte lo que tú quieras. Igualmente a la playa también. Yo conocí una camarera maravillosa que se llama Alana y que no me faltaba nada, así que un saludo desde aquí a Alana. Nada, la playa magnífica, y luego pues eso también tiene como, digamos, juegos que realizan durante el día sobre las 10, las 10:30 o las 11 de la mañana en esa franja horaria. Y bueno, pues disponen pues eso de tiro con arco, que le encantó, que a mí me encantó. Tenéis que verlo el vídeo. A mí me encantó el no tiro con nada, arco. No digo nada. Ya os digo, nos enganchamos y íbamos todos los días, ya teníamos que ganar por huevos y al final lo conseguimos, ¿no? Había dardos que nosotros no nos apuntamos, pero que la veíamos allí, que había gente que estaba todos los días también y también te daban un premio cuando ganabas. Y los deportes acuáticos, estaba pues las tablas de bodyboard, había kayak, había unos pequeños catamaranes, en fin, que todo entraba dentro de lo del hotel. Tú simplemente le dabas tu número de habitación y firmabas y te llevaba el aparato y lo devolvías cuando querías. El aparato. Y bueno, estupendo, porque la playa, como ya hemos dicho, la playa pues no cubre nada, puedes estar metido y no tienes miedo si no sabes nadar o si te da miedo las profundidades. Pues bueno, la playa no cubre nada y hay siempre una olita pues muy juguetonas y que te hacen pues que te diviertas. Si por el contrario a lo mejor fuera una playa que no hubiera olas, que fuera muy plana, bueno, pues para estar tumbado está muy guay, pero eso al final te cansa. En cuanto ya estás un día, yo me gustan las olas, porque quieras que no, pues te diviertes más. Nos lo pasamos súper bien con las olas. David disfrutó un mogollón, no salía del agua. Yo sí. Se cogía su tablita y por la mañana y la soltaba por la tarde. Se lo pasó guay. Y yo también, ojo al dato. Nos dimos por la tarde y nos encantaba darnos unos paseos. Hacia la izquierda había un chiringuito que hacían piña colada, tenían cervezas muy fresquitas, Presidente, hacían también langosta, o sea, se podía comer, estaba muy bien. La animación del hotel está muy bien, te incitan para que te apuntes a las actividades. Y por la noche está muy bien el espectáculo, todos los días hacen un espectáculo diferente, hay karaoke. Se le ocurran mucho, porque a mí varios de los espectáculos los vi y se nota que entrenan mucho, que llevan unos cuantos años entrenando y que no es un espectáculo cualquiera cutre que lo ves y dices, no, es un espectáculo bien hecho y ya os digo, recomendado, porque nosotros íbamos todas las noches y nos encantó. Nada, un saludo para todo el equipo de animación, principalmente con los que más estuvimos hablando, que era Willy, que era el chico del tiro con arco, que luego actuaba también por la noche, y queremos darle un saludo enorme a Sandra. Es una chica que si vais a ese hotel en concreto, la veréis, está justo a la entrada del buffet y es, vamos, mega simpática, es un amor de chica y la alegría de la huerta. Es la alegría del Viva Winda en Samaná. Lo de las excursiones. Los turoperadores fletan un autobús entero de turistas que van a la excursión y van recogiendo de cada hotel hasta llenar el autobús, porque ellos lo que quieren es llenar el cupo, no les trae cuenta. Entonces todos los hoteles venden las excursiones y tenemos que ir a recoger a todos los de los hoteles. Por lo tanto, digamos que el 30% de la excursión es recoger a gente. Y esperar. Te sientes un poco
un poco defraudado porque pierdes mucho tiempo esperando. Por ejemplo, cuando fuimos a ver la cascada del Limón, nosotros nos costó $80 los dos, y como he dicho, como recogimos a todos los de los hoteles, pues cuando llegamos allí, pues a lo mejor llevábamos ya 1 hora y pico de viaje, y realmente estaba súper cerca cuando lo miramos en el mapa. Entonces, claro, luego lo pensamos y dijimos, si realmente hubiéramos cogido un taxi en ir y luego volver, nos hubiera costado a lo mejor 40 o 50 euros. O sea, nos hubiera costado menos que lo que nos costó el viaje organizado, y no hubiéramos perdido tiempo, nos hubiera recogido en el hotel, nos hubiera llevado a la cascada, hubiéramos visto la cascada, le hubiéramos dicho, espérate aquí, o cogemos 2 horas, o luego llamamos a otro. Vamos, vemos la cascada, volvemos y nos subimos en el taxi y no esperamos nada. Entonces, por eso hemos hecho este vídeo, para que realmente, si vosotros vais a hacer este viaje, que no cometáis los mismos fallos que hemos cometido nosotros. Y a ver si nos lo aplicamos nosotros también. Y nosotros ya lo vamos a aplicar en el siguiente viaje, que ya lo estamos planeando. Sí, no podemos decir nada, pero estamos planeando ya otro viaje. Y os va a encantar, así que los vídeos que vendrán próximos a estos, bueno, son destinos aquí europeos, evidentemente, porque no podemos alejarnos mucho más, porque, bueno, tenemos nuestros trabajos aquí, estamos amarrados por ahora. El próximo va a ser bastante más largo que este, o sea, vamos a daros vídeos a punta pala y os va a encantar. Pues sí, ya nos despedimos con el vídeo, que al final pues supongo que se nos habrá hecho súper largo. Queremos hacer un vídeo cortito, pero bueno, se nos ha hecho largo. Que muchas gracias a todo el mundo que hemos conocido en República Dominicana, que son una gente espectacular. República Dominicana. A toda la gente que nos está siguiendo ahora y que nos está comentando. Sí, estamos muy contentos de toda esta gente nueva que nos sigue, que muchos son de República Dominicana, que viven fuera y que viven fuera aquí o en España, en toda Europa, y la verdad que hemos tenido muy buenos comentarios de gente que estaba así nostálgica por ver su país, por conocer cosas de su país que no conocen, y nosotros encantados. Y bueno, que esto no es un adiós, que seguro que vamos a volver a República Dominicana, porque nos queda un montón de cosas por ver. Queda toda la isla, en verdad. Y yo me sentí muy cómoda, muy segura, y tenemos que volver seguro. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscribiros!